Vamos a recibir con un caluroso aplauso al doctor Juan Luis Hernández Avendaño. Él es politólogo de la Universidad Iberoamericana de Puebla y bueno, nos viene a compartir cómo hacer una geopolítica de la esperanza a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Sin más preámbulo, pues adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Después de una pequeña perdida para llegar aquí estoy y espero que podamos aprovechar el tiempo. Quisiera decirles que el compartir que voy a hacer con ustedes, evidentemente que es un compartir resultado de un caminar de muchos años en México y en América Latina, y que es un caminar que ha tenido básicamente tres influencias. Creo que nadie habla desde una neutralidad poco existente, sino más bien, como decía John Dewey, todo conocimiento es resultado de la experiencia. Y todos hablamos en buena medida de nuestro caminar que nos ha formado, que nos ha fraguado y que nos ha permitido tener algunas certezas en medio de un siglo XXI cuya palabra, sin duda alguna, caracteriza la incertidumbre y que tiene que ver de alguna manera con, supongo, buena parte de las experiencias que están aquí. En primer lugar, voy a compartirles que mi mirada del mundo, mi mirada de la Iglesia, mi mirada en torno a nuestros procesos formativos, tienen que ver con una primera influencia que fue mi parroquia. Yo me formé en una parroquia del sur poniente de México, que tenían los jesuitas, una parroquia en un barrio popular, que eran ejidos y después fueron viviendas populares, y en ese modelo de parroquia los jesuitas plantearon un modelo que en los 60s surgió en Brasil, llamado comunidades eclesiales de base. Ese modelo es el cual me nutrió, bebí de él y llegué a la conclusión de la importancia en la relación fe y justicia. Tuvimos un centro de teología popular, ahí me formé, y yo quiero decirles que la licenciatura en ciencias políticas, la maestría en sociología política, el doctorado en ciencia política en España no tiene nada que ver. Es relativo totalmente, los títulos son totalmente relativos. Mi formación, realmente la que formó mi corazón y mi cabeza, fue mi parroquia. Por eso, cuando yo les comparto específicamente los componentes de la geopolítica de la esperanza, la parroquia para mí sigue ocupando un papel muy importante hoy, en el siglo XXI, con tantas complicaciones. Segunda influencia, yo tengo 22 años trabajando en las universidades jesuitas de México, estuve 10 en la Ibero Santa Fe y llevo 12 insospechadamente en Puebla. Como yo soy chilango, pues evidentemente decimos que más allá de Cuautitlán es provincia y luego nos cuesta mucho trabajo salir de la Ciudad de México, pero por alguna razón los jesuitas me mandaron a Puebla y ha sido muy interesante esa experiencia. Así que me ha tocado ser rector, vicerrector, ahora soy director del Departamento de Ciencias Sociales. De tal manera entonces que los temas educativos son muy importantes para mí porque creo y confío que la educación es la posibilidad para orientar y para formar una brújula con respecto al camino que podríamos tomar. Y de la educación surgió una inquietud. ¿Cómo estamos educando en las escuelas y en las universidades? ¿Cómo están los maestros? ¿Por qué hay muchos maestros cansados y agotados? ¿Por qué puede ser una escuela un infierno para los alumnos? ¿O por qué puede ser un paraíso? ¿De qué depende? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo estamos dándole la vuelta a la educación bancaria que decía Paulo Freire? ¿Estamos teniendo posibilidades de innovar en la formación de las personas, en la manera como estamos afectando su corazón y su cabeza? Y entonces surgió el proyecto que nos ha llevado a México y América Latina con 80,000 profesores. Aprendizaje situado. Es un modelo que creamos y con el cual estamos agitando las escuelas públicas privadas, las universidades públicas privadas,
pero también las parroquias, también las diócesis, porque ahí hay formación, y donde hay formación, desde mi punto de vista, y es lo que les voy a compartir, tiene que haber aprendizaje situado. Ya no podemos darnos el lujo de poder decir en nuestro primer trabajo, eso no me lo enseñaron en la universidad, eso no lo vi en la escuela. La escuela tiene que vehiculizar aprendizaje significativo, y la catequesis también. Y ese caminar de aprendizaje situado nos llevó a trabajar con padres de familia. Muchos profesores nos decían, lo del aprendizaje situado está muy padre, pero los papás nos tiran en la tarde lo que nosotros construimos en la mañana. Y lo que hemos hecho los últimos años es ir también a plantearles a los papás que no pueden abdicar de su tarea de educadores. Muchos papás anidan en su casa el filiarcado. Y el filiarcado le está haciendo mucho daño a México, mucho daño. Y ya veremos ese aspecto. Y por eso también hemos trabajado con padres de familia para recuperar la autoridad y la brújula de los papás en casa, que en los últimos años la han botado y se han convertido en papás depositadores. Este panorama nos plantea entonces por qué una geopolítica de la esperanza. Para mí entonces, lo que me han invitado a compartirles, y que lo compartí el año pasado en Medellín, con motivo de los 50 años del documento de Medellín, para mí es una respuesta a este tiempo oscuro, a este tiempo de deshumanización aguda, a este tiempo de confusión y a este tiempo de polarización. El siglo XXI nos ha traído muchas ventajas y posibilidades con la revolución tecnológica y con las revoluciones que están sucediéndose en tiempo real y las que vendrán después. Pero al mismo tiempo, como cada generación, como cada época, nos sorprende que muchos aspectos de otros siglos, de otro tiempo, aquí están, tercamente diciéndonos, no hemos desaparecido. Y muchos de esos procesos nos están recordando que la historia tiene algo que todavía no termina por nacer y algo que todavía no termina por morir. En esta dimensión entonces voy a plantearles, a compartirles unos flachazos de lo que yo creo es nuestro tiempo. Y cada uno de esos flachazos tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Todo lo que yo planteo, línea por línea, tiene que ver con lo que nosotros leemos, con lo que nosotros trabajamos, con lo que nosotros acompañamos. Y por eso, línea por línea, espero que cada uno de ustedes pueda ir encontrando si se identifica o no con esto. Voy a compartirles muy rápidamente algunas tendencias hegemónicas actuales que son las que caracterizan nuestro tiempo. Y en ese sentido, tomando en cuenta que primero vemos, luego juzgamos y luego actuamos, la idea es veamos. Y ese veamos tendría que ver con hoy por hoy, ¿qué domina en nuestro tiempo en términos de sistema de creencias? ¿Qué es una hegemonía? Lo traduciría de la siguiente manera. Una hegemonía es una idea dominante. Ni siquiera un grupo, ni siquiera una persona, ni siquiera un grupo de empresarios o una transnacional. Una idea dominante. Y por eso, los que estamos en el campo de la educación, de la formación, de la educación de la fe, de la catequesis, cada una de estas líneas puede ser algo que retemos o algo que sostengamos. Entonces, tan solo en la primera línea. Dice Boaventura dos Santos, un gran sociólogo de nuestra época, portugués, creador del concepto epistemologías del sur. Él dice que hoy, en nuestro tiempo, hay tres hegemonías, tres tendencias dominantes, que son el capitalismo, que es una dominación de clase, la raza, que es una dominación en términos de racismo, y de sexo, que es el patriarcado. Estas tres dominaciones o estas tres hegemonías tienen un sentido muy práctico, no son solo rollos, sino lo voy a aterrizar muy práctico.
El capitalismo tiene distintos niveles e intensidades y etapas en los últimos 4 siglos. El siglo XXI y la última parte del siglo XX, el capitalismo se sustentó en una variable que nos toca a todos, que es el consumo. Un premio Nobel de Literatura de Economía, Paul Krugman, planteó algo que me pareció muy lúcido, muy interesante. Él dice, el capitalismo de ahora no es el capitalismo de nuestros papás, ni siquiera aquel que era cuando nosotros éramos niños. El capitalismo de ahora está basado en una sola fórmula, que está basado en el consumismo voraz, basado en fabricar necesidades que en realidad son innecesarias. De tal manera entonces que hoy por hoy el capitalismo que nos rodea a todos está basado básicamente con 2 reglas. Primera regla, todos nosotros somos consumidores, no somos ciudadanos, no somos cristianos, no somos otro sujeto. Para el capitalismo nosotros tenemos que ser consumidores. Pero a diferencia del siglo XVI, XVIII después de la Revolución Industrial o XX después de la Segunda Guerra Mundial, hoy tenemos que ser consumidores voraces. Hoy tenemos que comprar compulsivamente. Llenar algo que nosotros creemos necesitamos, aunque hace 1 año, hace 2, hace 3 o hace 5 pensáramos que no lo necesitábamos, pero creo que sí ya lo necesitamos. Ya caí en la cuenta que sí lo necesito. ¿Ya viste, mujer, la pantalla de 75 pulgadas de nuestro compadre? Y nosotros tenemos de 50 pulgadas. Nos está humillando. En el Buen Fin siguiente, una de 75 pulgadas. Bastaba más. Pero nuestros hijos, cuando estoy con los papás, yo les digo a los papás, por favor díganme, ¿cuál es la palabra que más nos dicen nuestros hijos desde que Dios amanece hasta que Dios anochece? Cómprame, quiero, necesito. Entonces, solo que el problema con los papás es que nosotros los papás, yo soy papá de 2 hijos, uno de 11 y una pequeña de 9, solo que nosotros tenemos algo que solo tenemos nosotros y no tiene nadie más. Autoridad y credibilidad o no. Y eso tiene que ver con 2 monosílabos. Sí, no. Y los últimos años, en México, la mayor parte de padres de familia dicen a sus hijos, sí. ¿Que tal cosa? Sí. ¿Que tal cosa? Sí. ¿Por qué? Pues porque estoy trabajando, porque estoy muy cansado, porque no me voy a pelear. Sí, ya sé que tiene uno, pero no importa que tenga el otro, así me va a dejar de molestar. Es decir, en realidad, muchos padres de familia no quieren emplear su autoridad para decir, 1, no lo necesitas, 2, ya lo tenemos, 3, no tengo dinero, gánatelo, 4, trabaja por ello, 5, a lo mejor hay que rehusar algunas cosas que tenemos en casa, etcétera. No, es que mis compañeros ya lo tienen. Y entonces, claro, el capitalismo voraz, basado en un consumo que se nos impone a diestra y siniestra, tiene que ver con un tema formativo. ¿Por qué podríamos decirle al consumo voraz que no? ¿Y cómo? Ojo, para nosotros los cristianos, para nosotros los que nos parece fundamental formar, a mí me parece que es un punto muy importante porque tiene que ver con la alienación del ser. Y la alienación del ser es un niño en el patio diciéndole a su compañerito, mira, yo tengo Xbox, tú no. Por lo tanto, soy más que tú. Pero llega otro y le dice, pues, ¿qué te parece? Yo tengo la PlayStation 2020 y tú tienes una Xbox One, que pues, eso fue hace 4 o 5 años. Yo ya tengo una PlayStation, así que soy más que tú. Es decir, el capitalismo de este tiempo nos está diciendo que tener significa ser para muchas personas. Y mientras más tengo, y mientras tengo lo último, mejor. Pero a lo mejor esto es para los niños, pero para nosotros es el teléfono. ¿Ya tenemos la última versión del iPhone? ¿Ya tenemos la última versión de Android?
¿Quién, por el amor de Dios, quién vive hoy sin WhatsApp? Y cuando encontramos con alguien que tiene un teléfono de Zucaritas, ¿verdad?, de estos que ya no existen, y le decimos, ¿cómo es posible que tengas eso? Estás out. Es decir, todo, Telcel y las compañías nos están diciendo, por favor, y por eso vemos los miles de comerciales, tenemos que tener lo último de lo último. Pero funciona muy bien el teléfono, no, pero ya estás fuera. Tienes que tener la última tecnología. Entonces, colegas, queridos hermanos, el capitalismo de este tiempo, del siglo XXI, nos reta a todos en el tema de la formación. ¿Cómo formamos la relación con los bienes? ¿Cómo formamos la relación con el consumo? ¿Cómo formamos el ser a partir del no tener, sino de otras características? Por eso para mí es muy interesante esto. No tiene que ver con un rollo, tiene que ver con lo que vivimos todos los días. Y tiene que ver con que desgraciadamente el consumo voraz nos convirtió a todos, que esa es la segunda característica de esa dominación, nos convirtió a todos en mercancías. Todos somos mercancías. Y el crimen organizado fue el que mejor entendió esto. Mercancías. Todos tenemos un precio, un valor en el mercado negro, una extorsión. Todos tenemos un precio. Los migrantes son favoritos de mercancías para el crimen organizado, porque hay otros que compran. Y este punto para mí es muy importante porque los altos feminicidios de México, de Puebla, donde estoy yo, y de América Latina, es la región América Latina en donde más se asesinan mujeres fácilmente, tiene que ver con que hay un mercado negro de consumo de mujeres en todo el mundo, que es lo que explica la trata. ¿Y qué explica la trata? Que hay hombres que consumen mujeres en la trata, en la prostitución, en los tables. Y entonces yo conversaba con los hombres cuando tengo oportunidad de decir, nosotros los hombres tenemos mucho que hacer en un tiempo donde las mujeres son, mujeres a partir de 12 años, 10, son mercancías. El dato impresionante en Puebla el último año es que desaparecieron 1,200 mujeres entre 12 y 22 años en las paradas de camiones, de autobús, de transporte público, solo en la ciudad de Puebla. 1,200 chicas secuestradas, desaparecidas, porque tienen un precio en el mercado, porque el crimen organizado dice, esta chica nos va a servir en aquel table, en aquel prostíbulo, en aquel tal. Es dramático. ¿Y gracias a qué? A que hay un consumo voraz. Y por eso creo yo que los hombres tenemos muchas cosas que hacer en la formación de nuestros hijos y de nuestras hijas y también en la formación de nuestros compañeros de al lado, con quienes trabajamos, con quienes interactuamos. Los hombres tenemos que concientizar a otros hombres de este flagelo terrible de las mujeres como mercancía. El siguiente punto es el tema de la raza. El tema de la raza se ha vuelto otra vez de moda. En el siglo XX lo puso de moda Hitler, algunos más lo siguieron, evidentemente el Holocausto provocó que eso se aplacara un poco, porque evidentemente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial hicieron lo necesario para que fuera muy mal visto el racismo, pero evidentemente que esto siempre está en los ríos subterráneos de nuestra cultura o de nuestras culturas. Este punto nuevamente nos toca a nosotros. Y nos toca a nosotros porque hemos sufrido en carne propia el racismo de los Estados Unidos contra nuestros 30 millones de mexicanos que han querido hacer la vida en Estados Unidos. Creo que no hay nadie que no tenga un conocido, un primo, un vecino que de alguna manera haya hecho o haya querido hacer la vida en Estados Unidos. ¿Qué me parece interesante? Dos cosas. Primero, que México en este momento está siendo un fenómeno social de imprevisibles consecuencias para las próximas 3 décadas. Nuestro país no solo está siendo un país de retorno de migrantes nuestros, bastantes, no solo está siendo un lugar al cual están deportando a miles de migrantes que quieren pasar a Estados Unidos y los están deportando la nueva política migratoria de Estados Unidos, sino que nuestro país está haciendo paso de una migración que ya se había instalado entre nosotros, la guatemalteca, la hondureña y la salvadoreña,
Pero los últimos 2 años se ha incrementado la migración haitiana, la migración africana y la migración asiática. Entonces, nuestro país en este momento está haciendo un teatro de operaciones que a todos nos va a tocar, si no es que ya nos está tocando, porque entonces va a aparecer el Donald Trump que todos tenemos dentro. Va a aparecer el Donald Trump mexicano que va a decir, cuidado, ahí vienen los migrantes. Y entonces, por lo tanto, no dudo tantito que en cualquier momento haya un partido político que en México surja y diga, yo tengo la solución. Y la solución es, tenemos que tener un muro en Tapachula. Y tenemos que decirles a los migrantes que México ya no es su opción, que se vayan a otro lado, porque además son criminales, violadores y asesinos. Y entonces, nosotros, en nuestros espacios de formación, la pregunta es, ¿cómo estamos educando la multiculturalidad, la diferencia de razas, de pieles? Desgraciadamente, yo creo que ustedes, no sé qué tanto tuvieron oportunidad de ver el informe que sacó el Colegio de México hace un par de meses sobre nuestra tendencia racista. Y es impresionante ver que nosotros, los predominantemente morenos, estamos tentados a decir, perdóname, pero yo soy menos moreno que tú. Y ese racismo encubierto que tenemos en México va a aflorar cada vez más con este fenómeno migrante de múltiples dimensiones que tenemos en el país. ¿Por qué? Porque se van a quedar, queridos hermanos, se van a quedar a vivir entre nosotros. Y muy probablemente, en algunos años, probablemente toda esta parte de la derecha no sean mexicanos, sino sean guatemaltecos, kenianos, ganeses, haitianos, que ya van a estar viviendo entre nosotros con nacionalidad mexicana o con la ciudadanía mexicana y trabajando en nuestras parroquias, como los 30 millones de mexicanos están haciendo en Estados Unidos. Pero nada más que ahora nuestro país va hacia allá. ¿Estamos preparados o viva Donald Trump? Mejor ponemos un muro. Como ustedes ven, esta tendencia hegemónica del racismo, de la intolerancia al diferente, pues claro que tiene un sentido muy práctico. Por eso yo les decía, no es rollo, nos toca todos los días. Y tercero, el tema del patriarcado, el tema de la dominación de sexo. Probablemente es la hegemonía que en este momento está siendo más desafiada. No el capitalismo, no el racismo, pero sí quizás el patriarcado. Evidentemente, vemos una movilización de todo tipo, de muchos colectivos de mujeres. Muy radicales unos, otros no radicales, pero todos ellos están orientados a un punto muy importante. El protagonismo, empoderamiento de la mujer en la vida pública y en muchos círculos de la vida pública. Están retando el lugar en donde antes los hombres solo estábamos en ese dominio. A mí me gusta mucho el fútbol y para los que sean aficionados al fútbol va a ser muy clarito esto. Yo me acuerdo que en la década de los 70s había un cronista, Ángel Fernández, que decía, bienvenidos al juego del hombre. Y entonces, claro, el fútbol era el juego del hombre. Yo no sé si ustedes sepan, pero ya hay una liga profesional de fútbol femenino. Y por si fuera poco, acabamos de tener un mundial de fútbol femenil en Francia que estuvo impresionantemente bueno. Impresionantemente bueno. Y entonces, ¿qué está pasando? El lugar del hombre, el juego del hombre, hoy está siendo desafiado por mujeres que dicen, pues, ¿qué crees? Nosotros también jugamos fútbol. Y yo no sé si alguno de ustedes ha ido a alguna cancha barrial a donde ya están competencias de chavas, y mi hijo juega en un equipito ahí del barrio, y hemos ido a ver, me quedo impresionado de la técnica de muchas mujeres para jugar fútbol. Pongo este ejemplo porque era el lugar del hombre. Ya no digamos la política, las empresas, es decir, los lugares donde hoy las mujeres están desafiando el patriarcado. Obviamente hay, creo yo,
un grupo de hombres, un sector de hombres que no entienden este empoderamiento de la mujer y la respuesta es la violencia. Desgraciadamente, como sabemos, México es un país que lidera el asesinato de mujeres y en esas estamos. No me detengo aquí, hay muchas más tendencias, pero yo quería plantear estas tres porque son las que nos tocan como fotografía estructural, no coyuntural. Frente a todo esto, yo diría que afortunadamente este siglo XXI es un mundo donde también hay respuestas a estas tendencias hegemónicas. Y yo la entiendo como resistencias y emancipaciones. Lo entiendo de la siguiente manera. Hay muchas personas que nos dicen, iluso, ingenuo, nada va a cambiar. Esto siempre ha sido así y siempre va a ser así. Y por eso, cuando hay un grupo, cuando hay una persona, cuando hay una parroquia que hace cosas distintas, novedosas, etcétera, es una resistencia a la hegemonía dominante. Y para mí, esa resistencia es una forma de victoria. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que hay más en este tiempo, lo dijo Bauman, lo que hay más en este tiempo es una pulsión que se llama, lo voy a poner en estos términos absolutamente griegos, idiotez. Es decir, decían los griegos, el que no se preocupa de la vida pública, el que no quiere cargar con el entorno. Para los griegos eso era un idiota, era idiotez, el que no tiene una pulsión para ayudar a otros, para hacerse cargo de su barrio, para hacerse cargo de su realidad. El siglo XXI tiene un componente muy fuerte para decirles a las personas, primero tú, después tú y al final tú, que los demás no te interesen. Y por eso para mí esa pulsión hoy se traduce de muchas maneras y se traduce en una narrativa de desmoralización, de desmotivación y de desinterés. Nuestros familiares, nuestros vecinos, algún profesor, algunos nos van a decir, ni hagas, ni vayas a esa reunión, ni sigas insistiendo en lo que están haciendo en la parroquia. No lo van a lograr. Esto está perdido. ¿Han escuchado algunas cosas de estas? Es el siglo de la desmotivación. Es el siglo de que otros nos desmotiven. Es el siglo de que otros nos digan, desmovilízate. No vale la pena. Ocúpate de tus asuntos. Y por eso, cualquier cosa que nosotros hagamos, desde una parroquia, desde una diócesis, para hacerle frente a este tiempo, para hacerle frente a un problema social, para hacerle frente a lo que nos parece indigno, no correcto, no cristiano, hacerle frente, eso para mí ya es una victoria. Resistir. Resistir a la hegemonía desmoralizante, desmotivadora. Y créanme, he recorrido mucho el país, he recorrido muchos espacios eclesiales. Hay mucha desmotivación en muchos lados, mucha. Y en lugares que yo pensé que había más animación. Y la gente está muy, muy cansada, muy desmoralizada. Y yo creo que una pulsión de este tiempo es echar mano de nuestras convicciones más profundas. ¿De qué estamos hechos? Segundo, afortunadamente yo pienso que el malestar social, político, cultural, tiene muchas manifestaciones básicamente contra los efectos del neoliberalismo, que son 30, 40 años de ley de la selva. Si ustedes me dijeran, tú como politólogo, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, pues es la absolutización del mercado. Hay una diferencia entre el neoliberalismo de Hayek, de Friedman, y el liberalismo de Adam Smith. Muy distinto, pero es básicamente la absolutización del mercado. Pero esa absolutización del mercado ha llevado básicamente a que las personas
efectivamente se desentiendan de la pulsión ciudadana, de la función de la solidaridad, de la pulsión de ver por otros. Porque evidentemente el neoliberalismo no quiere que seamos solidarios con otros, quiere que seamos egoístas. Y en el egoísmo es el consumo, está cifrado el consumo. La acumulación de capital no se da en la solidaridad, se da en la individualización. Entonces, por eso, afortunadamente en todo el mundo hay mucho malestar contra esto y en muchos países ha habido respuestas de todo tipo, simbólicas, culturales, religiosas, políticas. Y, por ejemplo, una respuesta que ha tenido mucho efecto, afortunadamente, es la Laudato Si. Si nosotros pensamos la Laudato Si como una suerte de síntesis de la doctrina social de la Iglesia, pero al mismo tiempo como una agenda de compromiso social, tomando en cuenta la fotografía de nuestro tiempo, a mí me parece magnífica y es una respuesta al neoliberalismo. También creo que se han construido y hay muchas personas haciendo refugios antineoliberales por doquier. Es decir, por ejemplo, yo creo que algo que ha hecho la Iglesia Católica en México muy bien es poner hospitalitos, entre comillas, oasis para los migrantes, llamados en unos lugares casa del migrante, llamados en otro lugar refugios, como sea. Pero creo que es lo que mejor hemos hecho para aquel que viene descalzo, probablemente violado o violada, probablemente encerrado durante muchos meses, trabajando de esclavo con un cártel. Yo he tenido muchos trabajos con congregaciones religiosas que trabajan en esas casas y lo que me comparten en términos de las personas rotas que llegan a esos lugares. Y ahí hay un oasis, alguien que los abraza, que los escucha con historias terribles. Y creo que eso afortunadamente estamos haciendo. Entonces, se están construyendo estos refugios. Pienso que el Papa Francisco es una buena noticia con su liderazgo disruptor a pesar de las contradicciones mismas que todos tenemos. Creo que también es muy interesante observar y apreciar la emancipación de la mujer y de los jóvenes, y también me parece que la migración es una manera de desafiar el hábitus global que tenemos. Son muchas maneras de resistir en este tiempo. Con todo esto, ya yo no me detengo aquí, yo les voy a dejar todo esto porque hay muchas cosas que decir, pero con todo esto yo les propuse en Medellín el año pasado una geopolítica de la esperanza. ¿Qué entiendo por geopolítica de la esperanza? Entiendo por geopolítica de la esperanza una respuesta que estamos dando los católicos en América Latina y en México frente a un mundo que se obsesiona en la animalidad, en la oscuridad y en la descristianización del mundo. Animalidad. Los seres humanos tenemos básicamente dos pulsiones, los instintos y la razón. Los seres humanos, en este momento, un sector muy importante de seres humanos han querido dejar de ser humanos y han privilegiado los instintos que compartimos con los animales. Y por eso vemos lo que vemos en el país. Es decir, un conjunto de instintos que llevan a la animalidad y a la deshumanización. Pero también al mismo tiempo decía Hannah Arendt, los seres humanos somos los únicos capaces de poder destruir nuestra especie, pero también somos los únicos capaces de perdonarnos y volver a empezar nuevamente, de cero. Reiniciar. Perdonémonos y reiniciemos. Por eso yo creo que este tiempo es un tiempo privilegiado para saber de qué estamos hechos. ¿Dónde está el Dios de Jesús entre nosotros? Yo compartía con los obispos el año pasado las tres constantes de América Latina: la región más desigual del mundo, la región más violenta del mundo y la región más católica del mundo.
Son las 3 consistencias. Y yo les compartía, como queramos leerlo, injustos, violentos, pero católicos. O leamos al revés, católicos, pero violentos e injustos. Entonces yo lo he planteado de la siguiente manera, para que vean que no son rollos, voy a un concreto. Yo he visto empresarios que prefieren ir a misa los domingos que pagar mejores salarios en la semana. Y lo digo porque tenemos en la Ibero un observatorio de salarios. Es la única universidad que tiene un observatorio de salarios. Y desde 2009 nosotros empezamos a movilizar algo de lo que no se hablaba en México, el salario mínimo, el más bajo de América Latina. Y comenzamos a visitar empresarios. Hay que subir el salario mínimo. No podemos subirlo porque va a subir la inflación. Y así estuvimos hasta que desindexamos el salario. Y ustedes vieron el año pasado, a principios de enero, subió 16% el salario mínimo, como no había subido en 32 años. La inflación sigue en 3.5, 3.6. No subió la inflación. Entonces, sí, hay empresarios que prefieren ir a una peregrinación o dar un donativo, pero pagar mejores salarios, no, mejor no. Somos la región donde personas con crucifijos matan a otras personas. Y entonces, por eso mi pregunta es, ¿qué Dios es el que educamos en las escuelas, en las parroquias? Y hoy lo que tenemos son rostros desfigurados de Dios. Y por eso apelo a algo que se dijo hace 50 años en Medellín. En América Latina y en México necesitamos evangelizar a los bautizados. Porque tenemos bautizados por doquier, pero evangelizados. Entonces, queridos hermanos, para mí ese es el gran desafío. Yo prefiero pocos católicos convencidos que muchos católicos perdidos, confundidos, egoístas, individualistas, que no saben cómo en su diario acontecer manifestar el amor de un Dios que es Padre. Y por eso, para mí la respuesta es geopolítica de la esperanza. Y entonces yo les planteo lo siguiente, les planteo que hay 5 campos. Un primer campo lo denomino epistemología de la esperanza, que es hagamos análisis de la realidad con un método profético, que es el que vengo haciendo desde hace muchos años. En muchas parroquias, en muchas diócesis me invitaban hace muchísimos años a hacer análisis de la realidad y yo escuchaba algunos análisis que decían todo lo mal que estamos. Estamos muy mal, hace 30 años, hace 20. Y entonces yo recuerdo que la gente salía del análisis de la realidad totalmente desmoralizado. Y decía, pues peguémonos un tiro, porque esto está muy mal. Y entonces yo lo que les digo es, recuperemos la pulsión de los profetas del Antiguo Testamento. 1, denunciar las injusticias. Es muy importante que sepamos denunciar lo que nos duele, lo que lacera a la humanidad, lo que no está bien, denunciarlo, primera pulsión. Pero también anunciar buenas noticias. ¿Quién está dando buenas noticias en este tiempo? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que nos anima a nosotros, a ustedes? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Dónde vemos a Dios caminando entre nosotros? Buenas noticias. A eso le llamo yo análisis profético de la realidad. De hecho, el próximo sábado, pasado mañana, tenemos un taller en Cuernavaca. No sé si viene por acá el padre Longar. Aquí están. Tenemos un taller todo el día el sábado justamente de este taller, de análisis de la realidad con el método profético. Con la finalidad de que podamos... ¿Para qué hacemos este análisis? No para ponernos tristes de cómo está el mundo. El análisis de la realidad es como la lámpara del Evangelio. ¿Para qué la ponemos abajo de la cama? Ahí no sirve. Tiene que iluminar. El análisis de la realidad yo lo utilizo para iluminar y para animar la esperanza, no para desanimar a la gente. Si la gente termina desanimada de un análisis de la realidad, pues mejor no hagamos análisis de la realidad. Entonces, por eso mi análisis de la realidad es, sí, para ver las injusticias de nuestro tiempo, las he planteado, pero también para ver lo que resiste,
lo que se opone, lo que es contracultural, lo que dice, y sin embargo yo no le entro, el que no tranza no avanza. Sí, creen muchos mexicanos eso, pero yo no. Y le ponemos frente, y lo retamos y lo desafiamos. ¿Es que todos los mexicanos somos así? No, no todos. Entonces, en esa medida, el análisis de la realidad es un análisis que ilumina nuestro caminar, nuestras apuestas y nuestros caminares. Y también mucha gente nos dice, ya no hay utopías, esas desaparecieron, no seas ingenuo. Y yo les contesto, esta humanidad no sería humanidad sin los utópicos, sin los soñadores, sin los locos de los tiempos que cada uno iluminó. Por eso, la producción de utopías y de sueños comunitarios son fundamentales. En América Latina hay muchos soñadores que están defendiendo territorio, agua, bosques, muchos, a pesar de que los han matado, a pesar de que los han desaparecido, ahí siguen. Son muchos, afortunadamente, y esos son los que animan mi esperanza. 2, praxis de la esperanza, que es lo que les acabo de compartir. La praxis de la esperanza son todas aquellas personas, colectivos, grupos, parroquianos, diócesis, que resisten y que se organizan comunitariamente y con proyectos cooperativos. Por ejemplo, en este momento hay una articulación en Sudamérica panamazónica que la Iglesia ha alentado en muchos países con muchas diócesis y que surgió antes de los incendios en el Amazonas porque ya veían que el crimen organizado y las mafias se querían echar el Amazonas por una sencilla razón: dinero, dinero, dinero. Y ojo, ¿quiénes principalmente? Ganaderos. Por eso, supongo que ustedes habrán visto el último informe del PNUD de Naciones Unidas en torno a la relación carne-cambio climático. Supongo que lo vieron, es muy interesante, porque los ganaderos son los que están deforestando los bosques, y los bosques son los que nos dan oxígeno para retar el efecto invernadero. Carne. Tercero, ética de la esperanza. Se concreta en la ética del cuidado. Es una recuperación simple y sencilla de una ética cristiana. Cuidémonos a nosotros mismos, cuidemos a los demás, cuidemos la casa común. Así de sencillo. Una espiritualidad de la esperanza. Nuestra espiritualidad latinoamericana, particularmente de iglesia, es muy rica. Por eso yo creo que esta espiritualidad de la esperanza se concreta en la práctica del discernimiento. Creo que estamos invitados a hacer más discernimiento del que podemos hacer. En la contemplación del pueblo crucificado. Hoy, ¿dónde está? ¿Quién lo crucifica? ¿Dónde está crucificándose? Pero también en la vivencia de la resurrección. Esa espiritualidad, creo yo, es tan rica, tan profunda, que debemos alentarla. Porque creo que se ha prevalecido en América Latina y en México la religiosidad, los ritos, más que la espiritualidad. Y yo pensaría que la religiosidad se puede vivir de mejor manera, en plenitud, cuando está muy claro qué espiritualidad es la que lo alimenta. Y finalmente, la epistemología, la praxis, la ética y la espiritualidad se concretan en una geopolítica. Ojo, yo llamo política, como politólogo, llamo política a lo que los griegos denominaban el que cuida su ciudad. De ahí viene la palabra política, polis, el que cuida la ciudad. Entonces, por eso para mí, lo que hacen los políticos no es política, es caquistocracia. Cuando quieran, armamos un seminario sobre caquistocracia. Da para mucho, da para mucho. Entonces, no confundamos. La política no es lo que hacen los políticos. Ellos han manchado la palabra política. La han ensuciado tanto que hoy mucha gente huye de la palabra política. Pero como politólogo tengo que defenderla, tengo que rescatarla. La palabra política es el cuidado de la ciudad, el cuidado del lugar donde vivimos. Y ojo, capítulo 4, documento de Puebla, está muy bien explicado ahí.
en el documento de Puebla, lo que es política y el compromiso político de los cristianos, en el 4º capítulo del documento de Puebla. Y por eso yo pienso, queridos hermanos, que esta geopolítica de la esperanza se concreta en el trabajo territorial, por eso para mí es geo. Y yo pienso que en estos tiempos de crimen organizado, 80% de las policías municipales locales están dominadas por el crimen organizado y por lo tanto, en lo local, el municipio es el eslabón más débil del Estado mexicano, es el nivel de gobierno más cercano a la población y sin embargo es el nivel de gobierno con menos atribuciones, menos capacidades y menos competencias. Por eso es muy fácil para un cártel dominar un municipio. Entonces, sin embargo, en lo local, en el barrio, en la colonia, para mí, hoy hay 2 instituciones que vienen de lejos, que tienen presencia territorial y que hacen cosas que no hacen otras instituciones en lo local. Convocan a niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, convocan a la formación y si esas 2 instituciones tienen una perspectiva de humanidad humanizante, transforman la realidad. Escuela y parroquia. Cuando digo parroquia quiero decir también templo, ¿no? Templo, una capilla de una parroquia. A eso me refiero. Las 2, la escuela y la parroquia o el templo, pueden ser exactamente lo contrario. Desmovilizadoras, desmotivadoras, educación bancaria, educación para que no veamos. Es decir, alienación. Pueden hacer esto también, totalmente. Pueden ser perfectamente la escuela y la parroquia negocios perfectos. Pero yo estoy apelando justo porque lo he visto, porque las he visitado, porque he estado ahí, escuelas y parroquias que tienen una mirada frente a su barrio, a su localidad, porque convocan, porque atraen, porque forman, porque tienen ahora un dispensario con adictos, porque tienen muchas cosas de respuesta a la realidad. Ahí están jugándosela en el territorio local, disputándole a los cárteles locales a los jóvenes. Eso lo he visto. Y eso es lo que a mí me anima. Y por eso planteo esta geopolítica de la esperanza como la respuesta de lo local. Y para mí es una respuesta glocal, porque todo lo que aparece globalmente se muestra localmente. Concluyo con algo que a mí me anima, con algo que a mí me entusiasma, que son las palabras que este año nos compartió un obispo catalán que tiene más de 50 años en Brasil y que particularmente él justamente enfrentó a las mafias que hacen del Amazonas un negocio y que por obra de Dios no lo mataron hace muchos años. Tiene el mal de Parkinson muy avanzado, don Pedro Casaldáliga, y tuvo oportunidad para dictar esta iluminación para este año y se las comparto porque es lo que me ha animado este año en muchas partes. Dice don Pedro: nosotros, nosotras, nos negamos a aceptar el yugo, creemos hasta por la más entrañada necesidad que otro mundo es posible. Queremos ser la humanidad una, pero de otro modo, en la libertad y en la igualdad, en la convivencia pacífica y en la pluralidad complementaria. No querramos que todos piensen como nosotros. No querramos que otros compartan nuestra manera de ver la vida. Tenemos muchas maneras de ver la vida y a veces eso nos distancia. Apelamos entonces a esta pluralidad que nos complementa. La humanidad neoliberalizada no encaja en nuestros sueños ni encaja en los designios de Dios. Somos, queremos, vamos haciendo otra humanidad, otra globalización, otra mundialización. Pretendemos, sin imperios y sin exclusiones, otra humanidad
toda ella humana. Y para mí la bandera es esta: humanizar la humanidad es la tarea de toda educación, de toda comunicación, de toda política y de toda religión que merezcan ser. Que merezcan ser. Y yo creo que nosotros apelamos a merecer ser. Y desde ese merecer ser, ocupemos lo que tenemos, el territorio donde estamos, los recursos que tenemos, pocos, muchos, normalmente pocos, las 2, 3, 4 personas que se juntaron, no las 20, esas, con esos podemos empezar. Yo iba con mi madre cuando era niño a tocar a las puertas de la calle para la comunidad, la reunión de la comunidad. No, señora, no voy a ir a la comunidad porque está por llegar mi esposo, tengo que darle de comer. No, hoy no voy a poder. Yo me desesperaba. Yo decía, mamá, ¿quién va a ir a la comunidad? Llegaban 3, 4, 5, a veces 10, a veces 15. Y yo decía, wow, 15. Y entonces yo me acostumbré de niño a decir, mi mamá, yo incansable, decía, no importa, con que haya 2, con que haya 3, con que haya 6, con ellos empezamos. Y terminó siendo un potencial impresionante. Entonces les diría, con don Pedro Casaldáliga, que merezcamos ser. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Juan Luis Hernández y le pedimos a Uriel de la diócesis de... Hasta alguien más, sí, vamos a darnos la oportunidad de que le hagan una pregunta, 2, pero preguntas, no comentarios de que Sí. hice y fui. 2 preguntas, ya levantaron una mano allá y 2. otra mano por acá, ya la segunda, ya Alfredo y la señora. Muy bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches. ¿Podría hacernos Perdóname, ¿tu nombre y de dónde vienes? Soy Yanira, de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Gracias. ¿Podría hacernos, por favor, una aportación referencial en la praxis, cómo el agente de pastoral puede llevar esperanza desde un modelo de masculinidad y de feminidad? 1. 2, la relación entre esa masculinidad y esa feminidad. Y 3, el actuar político de la familia cristiana. Sí, muy bien. Da para otro seminario, ¿verdad? A ver, efectivamente, yo pienso que la relación hombre-mujer hoy está teniendo muchas dimensiones, tanto explicativas, teóricas, como en la propia praxis. Y yo pienso que tenemos de todo. Creo que cohabitamos las experiencias del pasado, es decir, como cuáles la mamá que le dice a la niña, quítale el plato a tu hermano y lávalo. Alguien puede decir, ay, ¿todavía hay eso? Pues creo que sí, todavía hay eso. Desde esa práctica hasta la radical. Es decir, ustedes saben, ahora tenemos una suerte como de feminismo radical que pudimos ver algunas pancartas en la Ciudad de México cuando fue la manifestación que decía, mata a tu hermano, a tu padre, etcétera, ¿no? Tenemos todo eso. Y sin embargo, yo pienso algo que he estado trabajando con mujeres y hombres. Creo que hemos perdido sentido común. ¿Y cuál es ese sentido común? Respeto. Simplemente respetémonos. Hoy yo tengo un gran desafío en mi departamento de Ciencias Sociales, porque ya yo estoy viendo que el deterioro de relaciones humanas entre profesores y alumnos empiezan por comenzar a utilizar un lenguaje no respetuoso. Y entonces hay maestros que les dicen a las mujeres, hola mamita, ¿cómo estás? Y entonces yo le digo al profesor, ¿y también le dices a los hombres papito? Hola papito, ¿cómo estás? Y entonces yo les digo, oigan, por favor, regresemos al punto esencial. Primero, un lenguaje de respeto entre nosotros, entre unos y otros. Y luego, segundo, ¿dónde veo yo la igualdad entre hombres y mujeres?
y que en todo caso la teoría feminista con la cual yo comparto es la teoría que plantea que hombres y mujeres tenemos que tener los mismos derechos jurídicos. Después, la propia anatomía y la propia biología nos da maneras distintas de poder hacer cosas y de poder pensar cosas. Y con todo y eso, podemos los hombres cambiar pañales y llorar, y eso no significa que ya estás comportándote como una mujer, porque también tenemos nuestro sentido femenino los hombres. Y las mujeres también tienen su sentido masculino que les permite hacer también otras cosas. Entonces yo lo que estoy trabajando básicamente es, regresemos a un punto que perdimos, un lenguaje de respeto, un lenguaje de cooperación mutua, ayudémonos unos a otros. El sentido de la política de la familia cristiana, yo por eso me gustaría que recuperáramos el capítulo 4 de Puebla, porque el capítulo 4 de Puebla nos dice, no hay contradicción entre el cristianismo y la política, cuando entendemos la política como la búsqueda del bien común. Ahora, ojo, en este momento en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Israel, en China, en Japón, hay polarización política. Es decir, en todo el mundo se distingue hoy la polarización política. Unos a favor de una cosa, de un partido, un presidente, otros en contra. Hoy los AMLovers o los anti-López Obrador, los PG zombies y los no sé qué, y los fifís y los chairos. Y todo eso, en términos políticos, está haciendo mucho daño. Y entonces, porque a mí me han pedido conferencias específicamente sobre el actual gobierno, y yo lo que he dicho es, nosotros lo que necesitamos hacer es, nuevamente, ¿qué es aquello que nosotros consideramos que está mal, que está correcto? Pero también, ¿qué podemos decir que sí pudo estar bien, que está correcto, y que eventualmente explica por qué 30 millones de mexicanos dijeron el año pasado, basta de lo que teníamos antes? Y entonces, yo no soy ni pro ni anti. Lo que soy es un politólogo católico que busco un punto en el cual la polarización deje de ser nuestra cotidianidad y podamos caminar hacia procesos de reconciliación. Ese sería mi punto de defensa política, porque tiene que ver con el cuidado del bien de las personas. Ahora, a cualquier país a donde vayan, ese es el signo político, la polarización. Inglaterra, que se había salvado, ahora tienen una polarización mucho mayor que la de nosotros, que tienen que ver ni más ni menos con los que se quieren salir de la Unión Europea y con los que no se quieren salir de la Unión Europea, que tiene consecuencias impresionantes para la vida de ese país. Entonces, yo diría, ¿qué podemos hacer? Que nuestra comunicación del WhatsApp, que nuestra comunicación entre nosotros no sea descalificadora, no sea descalificativa, no abonemos en la polarización, sino más bien, ojalá que la política, en lugar de que nos divida, nos permita unirnos en lo más importante. Necesitamos paz, necesitamos bienestar, necesitamos mayor humanidad, y eso es lo que tenemos que defender. Alfredo. Primero, agradecerle su ponencia de esta tarde con nosotros y nuestros obispos para... Perdóname, no te ubico, ¿dónde estás? Ah, ya. Por favor, tu nombre y de dónde vienes. José Alfredo Cuellar Cervantes, de la diócesis de Nuevo Laredo. Gracias. Estado de Nuevo Laredo. Gracias. Sí. Rudo. Nuestros obispos han hecho una opción para este trienio: migrantes, jóvenes y sacerdotes. Desde esta experiencia, porque más que el estudio, es la experiencia de vida que ha tenido, Sí. yo quisiera que nos diera algunas líneas, cómo ayudar o cómo nosotros hacer que nuestros jóvenes sueñen con un mejor país, tengan estas visiones. Nos lo propone claramente el Papa Francisco en el 193 del Christus Vivit, que nosotros los adultos no dejemos de soñar,
Y ahí está un capital humano, cristiano, para sacar adelante este país. ¿Qué caminos para educar y comprometer a nuestros jóvenes? Sí, otro seminario, ¿no? Mira, yo algún día fui joven y te puedo decir que lo que inspiró mi juventud, lo que atravesó mi juventud, fue mi apostolado en la parroquia y después en la Arquidiócesis de México con una articulación que armamos a nivel metropolitano con jóvenes de comunidades de base. Y después hicimos uno nacional. Y ¿qué te quiero decir? Yo pienso que la iglesia, para muchos jóvenes, aparece como algo medieval, como algo que no es su opción, como algo muy lejano a ellos, a sus vidas, pero tiene que ver con la manera como nos presentamos frente a ellos. Yo tengo además la experiencia de que los jóvenes que están, los millennials famosos, los millennials en realidad están deseosos de encontrarse y de encontrar algo que les dé sentido a sus vidas. ¿Y qué es lo que yo aprecio? ¿Qué es lo que veo? Que hubo un momento en donde 4 grandes instituciones daban brújula a la sociedad. Es decir, sentido, orientación. Esto sí se vale, esto no se vale. El gobierno, la iglesia, la escuela y la familia. Estos 4, los politólogos las llamamos socializaciones o mediaciones, eran las que te permitían a ti tener una brújula. ¿Qué sí se puede, qué no se puede? Estoy en un bar en la noche y me están ofreciendo droga. ¿Acepto o no acepto? ¿Quién, el gobierno, la escuela, la familia o la iglesia, quién me formó y con qué valores para decir no lo necesito? Entonces puede ser o la familia, o a lo mejor no la familia, a lo mejor fue la parroquia, o a lo mejor fue no lo sé. Pero esos 4 grandes dotadores de sentido están en crisis, los 4. Y entonces yo lo que opino es, veamos este músculo que tenemos aquí. Es un músculo eclesial, territorial, poderoso. Y entonces, ¿yo a qué apelo? Apelo a que desde lo que nosotros hacemos, no sé qué va a hacer el gobierno, no sé qué va a hacer la escuela, no sé qué va a hacer la familia, pero desde lo que nos toca eclesialmente, convoquemos a las familias. Si podemos asociarnos a alguna escuela, mejor. Si tenemos una relación con algún funcionario municipal, estatal, que comulgue con nosotros, porque hay muchos católicos que están siendo funcionarios de todo tipo. Siempre hay alguien con el cual podemos hacer algunas cosas a nivel local, a nivel regional, y entonces comenzar a trabajar. Yo tengo una experiencia muy bonita ahora que veo aquí a el padre Gabriel. A mí me encantó una experiencia que hicieron en Nayarit, en Tepic, siendo la pastoral social de la diócesis la que convocó a empresarios, a movimientos sociales, a políticos locales, los que no se pueden ver en el entramado social. Pero como convocó la pastoral social de la diócesis, se vieron, se encontraron. Y aunque tú no me caes tan bien, le decía un empresario a uno de los chavos de la Autónoma de Nayarit, aunque ustedes no me caen tan bien porque ustedes hacen movilizaciones que no me gustan, aquí estamos trabajando el tema que nos ocupa, nuestro Estado. ¿Cómo le vamos a hacer para que desde nuestras diferencias construyamos juntos? ¿Cuál fue mi lección? La iglesia sigue convocando. Y entonces los jóvenes, para mí, bueno, no solamente es un bono demográfico que se está poco a poco haciendo más viejo. Ustedes saben que nuestro país va terriblemente hacia el tema de las pensiones y todo esto porque nos estamos envejeciendo rápidamente. Pero todavía hay, afortunadamente, unos 25 millones de jóvenes con los cuales podemos hacer muchas cosas. Necesitamos reinventar nuestras maneras de acercarnos a los jóvenes. Necesitamos creatividad, necesitamos maneras para poder hacerlos partícipes de una brújula que ellos necesitan, pero que al mismo tiempo ellos pueden ser brújula para otros jóvenes. Nosotros lo vemos en la universidad con jóvenes universitarios, cuando los captamos son impresionantemente sólidos, son impresionantemente buenísimos.
Y yo pensaría, finalmente, José Alfredo Jiménez, no, ¿verdad? José Alfredo Jiménez, ¿no? Yo diría, José Alfredo, que necesitamos tener escuelas de liderazgo juvenil. Yo pienso que necesitamos reinventarnos y yo confío y creo que necesitamos formar a jóvenes en liderazgo social, político, ciudadano, etcétera, obviamente con una formación muy sólida, teológica, eclesiológica, cristológica, de magisterio de la iglesia, porque eso automáticamente los va a llevar al compromiso. Ese es mi sueño. Lo estamos haciendo desde la universidad, pero evidentemente es otro ámbito. Yo soy resultado de una formación de liderazgo en una parroquia. Es decir, como a veces dicen en los estadios, sí se puede. Sí se puede. Uriel Santana, de la diócesis de Apatzingán, le va a entregar un reconocimiento. Pues muchas gracias, doctor Juan Luis. Fue un honor haberlo escuchado y sobre todo vivenciar esas letras que usted nos ha plasmado. Es difícil en una provincia, en una diócesis, donde un joven le dices que tenga esperanza, pero a ese joven le han secuestrado a su esposa, a ese joven le han matado a su hermano, o a ese joven le desaparecieron un hermano, o a ese joven lo había captado el narcotráfico, y cómo le puedes decir, ten esperanza, ten fe. ¿Cómo le puedes decir que la utopía de la felicidad en un futuro mejor existe? Y ellos mismos lo han demostrado al decir, sí se puede porque yo me salí de ahí. ¿O cómo le puedes decir a una mamá que tiene buscando a su hijo 16 años, que no sabe de él, ten esperanza, ten fe? Y ella misma te da la respuesta, sé que en Cristo tengo la fortaleza, esa utopía que se hizo carne y que nos invita cada día a la salvación y a la felicidad. Muchas gracias, doctor.